Primeramente, haremos un planteamiento general del problema. Utilizando el método de la caja negra, definiremos cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de nuestro problema. Seguidamente, haremos un diagrama jerárquico modular, un diagrama top-down, en donde decía el módulo principal o raíz será el nombre del proyecto, de nuestro proyecto. Luego estará la clase program, clase que no faltará en nuestros programas. Seguidamente de ella va a depender el método principal main, y del método principal main dependerán los métodos secundarios en que dividamos el problema. Luego haremos un análisis del problema solamente del método principal, para luego hacer el diseño de la solución utilizando algoritmo gráfico, decía, flujogramas, de todos los módulos, tanto del módulo principal como de los módulos secundarios. Y finalmente, pues implementaremos dicha solución utilizando el lenguaje C#. Esos serán los pasos que vamos a seguir para resolver un problema utilizando modularidad. Les voy a compartir acá unas diapositivas para el laboratorio de este día. Vaya, todo lo que hemos dicho lo vamos a ilustrar a través de un ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo. Este ejemplo ya lo hemos resuelto. Ya lo hemos resuelto, no sé si en laboratorio o en clase teórica, pero ya está resuelto. Es un problema sumamente sencillo. Lo que busco es que no pierdan tiempo, que no se distraigan pensando en la solución del problema, sino que se centren más que todo en la ilustración de la aplicación de la metodología utilizando programación modular. El enunciado del problema dice: dado el año de nacimiento de una persona, calcular su edad en años. Como repito, es un problema sumamente sencillo que ni necesitaría dividirlo en subproblemas, pues. Pero el objetivo de la clase es ilustrar la programación modular a través de la metodología o proceso solucionador de problemas. Entonces dije que el primer paso que vamos a dar es hacer un planteamiento general del problema. Vamos a plantear el problema utilizando el método de la caja negra y definiremos cuáles serán sus entradas y cuáles serán sus salidas. ¿Qué necesito para resolver este problema y a qué voy a llegar? Estado A y estado B. Entonces, comienzo a preguntar, jóvenes, ¿cuál será el estado A, el estado actual del planteamiento de este problema? Dado el año de nacimiento de una persona, calcular su edad en años. ¿Qué necesito conocer para resolver este problema? Escucho respuestas. Año de nacimiento. Correcto, año de nacimiento. Es y el año actual también. ¿Qué más necesito conocer? El año actual, para revisar la resta. Exacto, ese es nuestro estado A o estado actual. Año de nacimiento y año actual. Y en el estado B o estado final, ¿cuál será el estado final de nuestro problema? Edad de la persona. Correcto, edad en años de la persona. Aquí está ya. Casi siempre lo da esto el enunciado. Entonces, ustedes ya lo han dicho, aquí tenemos el planteamiento general del problema. Estado inicial o estado A será el año de nacimiento de la persona y el año actual. Y el estado final o estado B, edad de la persona. Muy bien. Entonces, hemos dado el paso 1, planteamiento general del problema. Como paso 2, dije que vamos a hacer el diagrama top-down, el diagrama jerárquico,
el diagrama modular. Y este no es que haya algo definido que así tiene que ser, no, esto va a ser de acuerdo a la solución que ustedes decidan diseñar. El módulo raíz decía que iba a ser el nombre del espacio de nombre, valga la redundancia, que es el mismo nombre del proyecto. De él dependerá la clase program, que nunca faltará en nuestros programas, o sea que estos dos, y al igual que el método principal MEI, nunca van a faltar. Siempre nuestros diagramas jerárquicos van a iniciar con estos tres niveles: NEI, SPEI, Program y MEI. Del MEI van a depender los demás módulos secundarios en que nosotros decidamos fraccionar nuestro problema. Yo en este caso, para efectos de ilustración, lo he descompuesto en tres módulos secundarios. Directamente dependen del MEI el módulo calcular edad y el módulo imprimir. Y del módulo calcular edad depende el módulo leer año de nacimiento. De manera que, haciendo el símil que hemos hablado en ocasiones anteriores con la oficina, MEI sería el jefe que le dice a sus dos subalternos inmediatos: calcular edad e imprimir, realícenme esta tarea. A calcular edad le dice: mira, me vas a realizar la tarea de calcular la edad de la persona, y a imprimir, vos vas a imprimir la salida. Muy bien, dice calcular edad, voy a necesitar la ayuda de un subalterno mío. Y le dice a leer año de nacimiento: mira, lee el año de nacimiento y por favor me lo regresas. Entonces, de acá, de este diseño, que repito y aclaro, ustedes pueden hacer su diseño particular, yo puedo deducir que MEI le pide a calcular edad que calcule la edad de la persona y cuando la tenga se la devuelva. De manera que no le manda nada. ¿Por qué? Porque calcular edad le está pidiendo a leer año de nacimiento que lea el año de nacimiento y que cuando lo tenga se lo regrese. Entonces este no va a recibir nada y va a regresar un valor. Calcular edad no va a recibir nada de MEI y va a regresar un valor. En cambio, imprimir va a recibir un valor, el valor de la edad que le va a regresar este módulo a MEI, MEI se lo va a mandar a imprimir y no va a regresar nada. Imprimir va a recibir un valor y no va a regresar nada. Ese será el funcionamiento de nuestro diseño, tanto en el código como en el diseño gráfico que haremos. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Repito, aquí, si yo hubiese querido trabajar solo con dos niveles, este módulo bien lo pude haber puesto al mismo nivel y que dependiera de MEI, leer año de nacimiento. Yo le digo al leer año de nacimiento, léeme el año y regresámelo. Se lo regresa y luego se lo manda a calcular edad para que calcule la edad. El calcular edad le regresa la edad y luego se la manda a imprimir para que imprima. ¿Estamos, jóvenes? Pero quise dejarlo así para que ustedes vean que un módulo también puede hacer uso de otro módulo. Un módulo secundario puede hacer uso de otro módulo secundario. ¿Estamos? Dime. Por supuesto, claro que habría diferencia. Habría diferencia y precisamente es lo que yo quiero ilustrar cuando ya estemos programando. Y cuando estemos haciendo el diseño de la solución también. Cuando hagamos el flujograma, ahí van a ver ustedes que claro que va a haber diferencia. ¿Sí? Siempre serían los tres módulos, pero los tres dependerían de MEI. Y aquí no, aquí de MEI solo está dependiendo calcular edad e imprimir. Y leer año de nacimiento depende de calcular edad. O sea, el llamado lo va a hacer calcular edad, no MEI. Cuando llamen al módulo leer año de nacimiento, él lo llamará calcular edad
y May llamará a calcular edad. Ya. Sí, hay diferencia y ya la veremos. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, los 3 primeros niveles nunca van a faltar y van a ser los mismos. El nombre del namespace, clase program, método principal main. Y luego todos los módulos en que fraccionemos el problema. ¿Ya? Siempre se aconseja que estos módulos hagan un trabajo específico. Por ejemplo, este solo va a hacer leer la edad. Este va a calcular la edad y este va a imprimir las salidas. Bien. Entonces, cuando ya hemos hecho el diagrama jerárquico, continuamos con el, dije, análisis del módulo principal. Pero aquí está que va a ser el módulo principal. El módulo principal va a llamar a el módulo calcular edad. No le va a mandar nada, solo va a llamar y va a recibir lo que este módulo le regrese, que va a ser la edad. Luego, lo que le regrese este módulo, que es la edad, se la va a enviar al módulo imprimir. Este módulo imprimir va a recibir un valor y no va a retornar nada. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? El módulo principal invoca o llama al módulo calcular edad y recibe la edad de la persona. Invoca al módulo imprimir y le envía la edad de la persona. Eso es lo que va a hacer. Entonces, en el análisis del problema, variables de salida en May. Pongan atención a esto. Variables de salida en May. No hay salida de información. Solo envía un valor. Solo envía un valor, que es edad. Es numérico entero y representa la edad de la persona. Este es un identificador cualquiera. Pueden poner el nombre que más se adecue, ¿verdad? Entonces, no hay, sino no va a imprimir, no hay variable, no hay salida de información. Cierren esos micrófonos, por favor. Cierren los jóvenes y los encienden cuando tengan que hablar. Entonces decía, no hay salida de información, solo envía un parámetro, que es edad, que es numérico entero y representa la edad de la persona. En cuanto a variables de entrada, no hay lectura de datos, solo recibe el valor de la edad, que es el nombre de la variable edad, que es numérico entero y representa la edad de la persona. O sea, solo recibe y manda, eso es lo que hace, pero no lee ni imprime. May, estamos hablando de May. Si no hay variables de entrada, no hay restricciones. ¿Y el proceso cuál será? A la variable edad le va a asignar el valor que le retorne el módulo calcular edad. No le manda nada. Miren, aquí en los paréntesis no hay nada. Ese valor que le va a retornar el módulo calcular edad se lo va a enviar al módulo imprimir. Imprimir no va a regresar nada. Ese es el proceso. Variables de proceso no hay. Constantes con nombre no hay. Y aquí tendríamos el algoritmo pseudocodificado. Inicio, edad igual a calcular edad, imprimir con parámetro edad. O sea, son las llamadas a los módulos, llamada al módulo calcular edad y llamada al módulo imprimir, mandándole un valor a imprimir y no mandándole nada a calcular edad. Calcular edad va a retornar un valor que se va a almacenar en edad e imprimir no va a retornar nada. Entonces, cuando ya tenemos esto yo lo he querido añadir a ustedes, pero no lo está pidiendo la metodología que nos han dado en el curso. Luego, entonces, hacemos el algoritmo gráfico. Este diseño gráfico sí lo es el que nos están pidiendo. Entonces, iniciamos con una terminal de inicio. Luego, a edad, le asignamos el valor que retornará el módulo calcular edad. Y llamamos al módulo imprimir y le mandamos ese valor de edad. Y ahí termina el algoritmo. O sea, May solo hace 2 llamadas a métodos. Solo hace 2 llamadas a métodos. Esto es lo único que hace May. Y ahí termina el algoritmo.
¿Dudas con respecto al trabajo del módulo principal MEI y al diseño de su solución? Si ustedes no responden a mis preguntas, yo asumo de que todo está completamente entendido y sigo. Aquí he colocado el código de este algoritmo. Este algoritmo es la codificación de este algoritmo gráfico, es esta. Declaro una variable que le llamo edad, llamo al módulo calcular edad, y lo que él regrese se lo asigno a la variable que he declarado de nombre edad. Luego ese valor se lo envío al módulo imprimir y incluyo la sentencia para poder visualizar la ejecución del programa. Recuérdense que todo programa en C# inicia su ejecución en MEI y finaliza su ejecución en MEI. Luego, cuando ya tengamos integrado todo el programa, les voy a contar cómo es que se ejecuta, cómo va el control del programa saltando de módulo a módulo. Entonces, aquí tenemos ya el código del método principal MEI. Luego tenemos el módulo calcular edad. ¿Qué va a hacer el módulo calcular edad? El módulo calcular edad va a llamar al módulo leer año de nacimiento y va a recibir el año. Va a hacer año actual igual a 2021. Va a calcular la edad igual a año actual menos año y va a retornar la edad. Este módulo calcular edad va a llamar primero a este módulo leer año de nacimiento. Este leer año de nacimiento le va a regresar el año de nacimiento, él lo va a almacenar en año. Luego declara una constante ahí, año actual igual a 2021, hace el cálculo de la edad y retorna el valor a MEI. Cuando MEI lo llame va a retornar el valor. Ahí está. Retorna el valor al módulo principal MEI, que es el que lo llama. Entonces, esto es lo que va a hacer el módulo calcular edad. Acá tenemos el algoritmo pseudocodificado. Inicio. Año igual a leer año de nacimiento. No le envía nada. Y este le retorna un valor, que es el año. Año actual igual a 2021. Edad igual a año actual menos año. Y retorna la edad. Es lo mismo realmente acá. Solo lo he ordenado ya en los pasos como un algoritmo. Y aquí falta quizás este fin. Todo algoritmo lleva un fin. Fin. Ahí está todo el algoritmo pseudocodificado. Una mezcla de lenguaje coloquial con un lenguaje de programación. Si ustedes se dan cuenta, estas sentencias son las mismas que vamos a poner en el código. Aquí tenemos el algoritmo gráfico. En las terminales, tanto de inicio como de fin, se les colocan unas barras verticales en sus extremos. En el símbolo se coloca el nombre del módulo. Este módulo se llama calcular edad y los paréntesis indican que es un método. Y como no hay ningún valor dentro de ellos, eso indica que este módulo no va a recibir ningún valor. Llama al módulo leer año de nacimiento, es un llamado, no le manda nada tampoco, aquí no hay nada dentro de los paréntesis, pero el módulo leer año de nacimiento le va a retornar un valor que se va a almacenar en la variable año. Hace año actual constante igual a 2021. Calcula la edad igual a año actual menos año. Y retorna la edad. ¿A dónde? A donde se ha llamado, al método que lo llama, que en este caso es MEI. Retornar edad. Cuando un módulo va a regresar un valor en su terminal de fin, se coloca retornar y la variable que retorna. ¿Estamos?
Muy bien. Entonces, aquí tenemos el código del módulo, del método, el modificador static, el tipo de valor de retorno. Como va a retornar edad y edad es entera, entonces el tipo de retorno es un entero. El nombre, calcular edad y no recibe nada. Esta es la cabecera del método. Ya en el cuerpo del método declara dos variables enteras que es año y edad, declara una constante entera que es año actual y le da el valor de 2021, llama al módulo leer año de nacimiento y lo que retorna dicho módulo lo almacena en la variable año, hace el cálculo de edad igual a año actual menos año y retorna la edad a través de la cláusula retorno. Como este va a retornar un valor, entonces este método debe de finalizar con un retorno y el nombre de la variable, que en este caso es edad. Lo que les decía, estas acciones, miren, son iguales al pseudocódigo que al código ya en el lenguaje de programación, pues es lo mismo. Entonces, ese es un algoritmo que mezcla el lenguaje coloquial con el lenguaje de programación que estamos utilizando. Ahí tenemos entonces el módulo calcular edad. Luego está el módulo leer año de nacimiento. ¿Qué hace? Pide el año de nacimiento al usuario, lee dicho valor que el usuario ingresa y lo retorna a el módulo que le llama, que en este caso es calcular edad. Aquí tenemos el algoritmo pseudocodificado, inicio, muestra el mensaje pidiendo el año de nacimiento, lee año, retorna año. Y al igual también aquí falta el fin. Retorna año. Aunque no, fíjense que la verdad que no, el fin es realmente este, retornar año es el fin. Creo que igual estaba en el otro, ¿no? Retornar edad, sí, era el fin. Estaba bien así como lo teníamos. Vaya. Entonces aquí tenemos leer año de nacimiento y hacemos su representación gráfica. Nombre del módulo, leer año de nacimiento. No recibe nada. Digita el año de nacimiento. Se le manda el mensaje al usuario. El valor que va a digitar el usuario se almacena, se lee y se almacena en la variable año, que es la que retorna el módulo, retornar año, cuando sea llamado. Entonces, de aquí ya puedo ver la cabecera del método. Este va a ser un tipo de retorno in y no va a recibir nada en sus parámetros. Leer año de nacimiento, el nombre. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tipo de retorno in, nombre del módulo, el leer año de nacimiento y no recibe parámetro. En el cuerpo declara año entera y le manda el mensaje al usuario. Digite el año de nacimiento. El año de nacimiento lo va a digitar el usuario y lo lee, como ustedes ya saben hacerlo, y lo almacena en la variable año, que es la que retorna cuando se le llame. Aquí está, miren, va a retornar un valor, aquí está el valor retornado, año es entero. Esto debe de tener coincidencia con el retorno. El mismo tipo de datos. Entonces ahí tenemos ya el módulo leer año de nacimiento. Luego quedaría el módulo imprimir. ¿Qué hace? Este solo recibe la edad y la imprime. Eso es lo único que hace. Inicio, recibe edad, imprime edad, fin. Aquí sí hay un fin porque no retorna nada. Entonces, aquí está. Recibe un parámetro y no devuelve nada. Entonces, aquí está, miren. Y el método imprimir recibe edad. Aquí está el parámetro que recibe, edad. Y esa edad es la que muestra. La edad es, esta es una impresión, edad. Y luego, fin imprimir. Cuando no hay retorno de nada, de valores,
se le coloca en su terminal de finalización la palabra fin, guión bajo y el nombre del método. Fin, imprimir. En los otros que retornaban, retornar año. Vean la diferencia. Acá no recibe nada, pero retorna. En este recibe un dato, aquí está, edad, y no retorna nada, fin, imprimir. Entonces ya la implementación de este método, pues el modificador static, tipo de retorno void, no va a regresar nada. Si no va a regresar nada, su tipo de retorno es void, el nombre del método que es imprimir y lo que va a recibir. Recibe un valor entero, que le he llamado X. Ustedes le pueden llamar como quieran. Ese valor que recibe es el que va a mostrar a través de una sentencia de salida. Método Wayland de la clase console. La edad es X años. Ya, estas salidas ya ustedes pueden hacerlas. Y así estaríamos completando nuestro diseño y a la vez ya código de nuestro proyecto. Ahorita lo único que nos faltaría es integrarlo en un programa escrito en C#. ¿Preguntas al respecto? No hay preguntas. Si no hay preguntas, pues entonces les comparto Visual Studio y programemos. Ingeniero, yo tenía una pregunta. ¿Por qué no hablaste antes de que... No, solo es una duda así general. Regreso, es que hagámoslo bien. Vaya, regreso. ¿Cuál es tu duda? Mi duda es que si estos módulos que se crean en C# funcionan igual que las funciones que se crean en Python. Exacto, es que, vaya, el método, aquí en C# se llaman métodos. En Python se llaman funciones. En otros lenguajes se llaman funciones. En C estándar, en C++ son funciones. Pero acá en C# se llaman métodos. Pero es lo mismo, es una subrutina. Es un subprograma que realiza una función en particular. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Vale, entonces les comparto el código. Vamos a crear un proyecto. Aplicación de consola. Le vamos a poner laboratorio grupo. ¿Qué son ustedes? 9. Le vamos a poner guía 5 mejor. Guía 5, grupo 9. Guía 5, grupo 9. Solución. Ahí estamos. Y lo creamos. Aquí se me crea mi plantilla en donde me muestra, vean el namespace. Este es el módulo raíz, que en este caso se llamaría guía 5, grupo 9. El módulo raíz, el que estaba en la cima. Luego de él dependía la clase program, ¿recuerdan? Y luego en la clase program contenía el método main, que les decía, estos tres niveles siempre los van a tener en el diseño de sus diagramas top-down. El namespace, la clase program y el método main. Y luego estarán los métodos secundarios que ustedes definan, que en nuestro caso en particular de ahora son 3. Calcular edad, leer año de nacimiento e imprimir. ¿Estamos? La codificación la pueden hacer en el orden que ustedes quieran. Vamos a empezar en el orden que lo hicimos allá. Voy a regresar al diseño. Y vamos a ver el diseño del módulo principal, que es este. Entonces vamos a empezar a codificar el módulo principal main. ¿Qué es lo que hace? Es una llamada a calcular edad, al módulo calcular edad, y una llamada a imprimir edad, mandándole la edad que le regresa este
módulo. Entonces, ya en la codificación tengo que declarar una variable, que es edad. Regresemos entonces allá al código. Y digo, acá, los comentarios siempre los van a ir poniendo, jóvenes. Aquí, si quieren, le colocan declaración de variables. ¿Cómo se llamaba la variable? Edad, va, con E mayúscula. Y a esa edad con E mayúscula le voy a asignar el valor que regrese el módulo calcular edad. Este es un módulo, eso lo indico con los paréntesis, no recibe nada, no le mando nada entonces, y luego hago la otra llamada al módulo imprimir, y a este sí le mando edad. Y posteriormente incluyo la cláusula para poder visualizar la ejecución del programa. Cualquiera de los métodos es bueno de lectura. Entonces, declaración de variable, este sería el proceso entonces. Proceso, la llamada a los métodos. Ahí estaría entonces todo el código del método principal main. ¿Por qué me indica error acá? Porque estoy llamando a métodos que no los he definido todavía. Estoy llamando a este método, me dice, el nombre calcular edad no existe en el contexto actual. El nombre imprimir no existe en el contexto actual. Claro, no los he definido. ¿Ya? Entonces vamos a seguir definiendo nuestros módulos, nuestros métodos en C#. Funciones en Python, para el compañero que preguntaba, claro, allá son funciones, aquí son métodos. Y nos vamos al método calcular edad. ¿Qué hace calcular edad? Vean, va a retornar un valor entero y no va a recibir nada. Esto para la cabecera del método. Llama al método leer año de nacimiento y lo que retorne lo va a almacenar en año. Define una constante con nombre, año actual, y lee el valor de 2021 y hace el cálculo de la edad igual a año actual menos año. Eso es lo que vamos a codificar. Esto lo vamos a transformar a código en nuestro programa. Calcular edad. Vamos a ver. La definición de los métodos debe de ser fuera del método principal main. En C# no puede existir, no es permitido el anidamiento de métodos, es decir, no puedo definir un método dentro de otro método, tiene que ser afuera. Eso lo pueden hacer ya sea arriba del main o abajo del main, en el lugar que a ustedes les guste más. Yo dije la vez pasada que se acostumbra como buena práctica hacerlo arriba, pero eso va a depender del estilo propio de cada programador, de cada uno de ustedes. Entonces, acá siempre ustedes identifiquen su programa. Este programa calculará modularmente la edad de una persona. Autor, fulano de tal, carnet tal, grupo tal. Todo lo que le hemos puesto en los programas que hemos hecho anteriormente. Con 3 plecas ustedes pueden documentar también. Ahí ponen el objetivo del programa. Este programa calcula modularmente la edad de una persona. Autor, 2 puntos, carnet, toda la información que ustedes consideren necesaria.
carnet, dos puntos, grupo de laboratorio, dos puntos, todo lo que ustedes crean conveniente. Luego que han identificado su programa, pasan a definir ya los métodos. Definir los métodos. Y el primero que dijimos que vamos a definir es el método, el método que íbamos a definir. Calcular edad, va. Ese es el método. Va, entonces, pueden hacerlo con 3 o con el comentario que hemos aprendido anteriormente. Ustedes deciden cuál utilizar. Vamos a ver este método de calcular la edad de la persona. Y ponemos su encabezado. Modificador static, dijimos de que va a regresar un valor entero, se llama calcular edad y no va a recibir parámetro alguno. Entonces ahí estaría la cabecera del método, calcular edad. ¿Por qué me aparece así? Porque dice que va a retornar un valor y no lo ha retornado todavía, no lo hemos definido. Entonces acá, ¿qué era lo que hacía este método? Declaraba dos variables enteras, una que se llamaba año y otro que se llama edad. Y también declaraba una constante de tipo entera que se llama año actual. Y era igual a 2021. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y luego hacía el llamado al método leer año de nacimiento. Y decía, año va a ser igual al método leer año de nacimiento. No le manda nada. Con ese dato que le va a retornar el módulo año de nacimiento, calcula la edad. Y dice edad es igual a año actual menos año. Y ese es el cálculo de la edad. Y como aquí está indicando en su cabecera que va a retornar un valor entero, entonces retorna edad a través de la cláusula return. Y ahí estaría todo el código de este método. Vean ustedes en el mail que ya el error que me daba en calcular edad ha desaparecido, porque ya definí el módulo calcular edad. Me aparece aquí que leer año de nacimiento no existe porque no lo he definido todavía. Y también el método imprimir me da error porque no lo he definido todavía. Entonces, sigo definiendo mis métodos. Voy a definir leer año de nacimiento. Vean, es afuera. Aquí empieza el método calcular edad y termina aquí. Si quieren, mejor aquí, cabal, aquí, no, aquí. Ahí. Entonces, adentro de él no lo puedo definir, tengo que definirlo afuera. Y vamos a ponerle que se encarga de leer el año de nacimiento. Les voy a compartir otra vez, leer año de nacimiento.
para que veamos el diseño. Leer año de nacimiento, aquí está. Vean, no recibe nada y él va a retornar un valor entero. Y lo que hace es pedirle al usuario que digite el año de nacimiento. Y lo lee y lo retorna. Eso es lo que hace. Regresemos a nuestro código. Y entonces definimos su cabecera. Static. Regresa un valor entero. Se llama leer año de nacimiento. Igual que como lo he escrito, que si no me va a dar error. Y ahí empiezo el código de leer año de nacimiento. Declaro una variable entera que le he llamado, ¿cómo le llamamos? Año, ¿va? Y digo que, le digo al usuario, es de la clase console método Wryland. Le mando el mensaje, digite el año de nacimiento de la persona. Ante eso, él va a digitar un año, ese lo leo y lo almaceno en la variable año que he declarado a través del método readline de la clase console. Pero ahí me falta algo, ¿verdad? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta acá? Hacer la conversión del tipo de datos. Exactamente, me falta el parseo, ¿verdad? Eso ya ustedes ya lo hemos aprendido en clases anteriores. Entonces, cuando lo lee, lo retorna. Return año. Y ahí estaría el código del método leer año de nacimiento. Vean acá, ya se desapareció el error que había acá, porque ya definimos el módulo leer año de nacimiento, el método. Entonces ya solo nos queda definir el método imprimir. El método imprimir, que lo vamos a definir por acá. Siempre independiente afuera. Este método muestra la salida del programa. Y decíamos que este método imprime nada y recibe un valor entero. ¿Se recuerdan o quieren que lo vayamos a ver? El método imprimir aquí está imprimir, recibe un valor, edad, imprime esa edad y no retorna nada. Si no retorna, fin, imprimir, fin y el nombre del método. Entonces vamos a codificarlo. El método imprimir, modificador static, no va a retornar nada, entonces el tipo de retorno es void. Se llama imprimir y recibe un valor entero que le hemos llamado X acá, ¿no? Imprimir. Y aquí lo que hace en el cuerpo solo es mostrar ese valor que recibe Wryland. La edad de la persona es 2 puntos años. Solamente eso sería. Como no va a retornar nada, pues no hay cláusula retor en él. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? Este retorna, no recibe nada, miren. Este recibe y no retorna nada. Imprimir. Y ha desaparecido el error ya acá, en el mail. Entonces, con eso ya estaríamos completando todo
todo el programa que resuelve el problema. Ahora bien, les decía, ¿cómo es que se ejecuta este programa modular? ¿En qué orden se ejecuta? Pongan atención. Dije que todo programa en C# empieza su ejecución en el módulo main, en el módulo principal main, y finaliza su ejecución también en el mismo módulo, en main. Entonces empieza a ejecutarse acá. Lo primero que hace es reservar memoria para la variable edad. Guarda un espacio en memoria para la variable edad y luego sigue y encuentra esta llamada. Esta es una llamada al método calcular edad. Llamada al método calcular edad. Cuando encuentra la llamada al método calcular edad, el control del programa se interrumpe. Ya no sigue acá, sino que va a donde está el código del módulo o método calcular edad. En este caso, acá. Entonces, el control del programa de la llamada, acá. De esta llamada salta hasta acá, a calcular edad. Y empieza a ejecutarse aquí. Reserva espacio en memoria para las variables año y edad. Define la constante con nombre año actual y le da el valor de 2021. Y hace una llamada. Aquí está. Este método hace la llamada al método leer año de nacimiento. Entonces, aquí se viene ejecutando el programa. Cuando encuentre esta llamada, ya no sigue la ejecución aquí, sino que salta, se interrumpe la ejecución acá y salta el control del programa al método leer año de nacimiento. Entonces se viene hasta acá, leer año de nacimiento y sigue la ejecución. Reserva memoria para año y le manda el mensaje al usuario, digite el año de nacimiento de la persona. Esto es lo primero que va a mostrar nuestro programa. Digite el año de nacimiento de la persona. El usuario va a digitar un valor, ese se va a leer a través de readline de la clase console y se va a almacenar en la variable año, que va a retornarla. Entonces aquí se completó todo este método y retorna el valor que el usuario digitó. ¿A dónde lo va a regresar? A donde fue llamado, acá, acá. Entonces, este valor que regresa el método leer año de nacimiento, lo regresa a su llamada. Y ese valor se va a almacenar en la variable año del método calcular edad. Con ese valor va a trabajar el método calcular edad y va a calcular la edad igual a año actual menos año. Y la regresa. Esa edad la regresa. ¿A dónde la va a regresar? A donde lo llamaron. ¿Y a dónde lo llamaron a él? En main. Aquí lo llamaron, calcular edad. Entonces, el valor que va a regresar, calcular edad, este valor se va a venir a la llamada acá y se va a almacenar en esta variable que se llama igual, pero no es que sea la misma, es otra. Se llama igual. Acuérdense, las variables locales solo existen en el método en que están definidas. Entonces, regresa el control del programa acá. Lo que devolvió el método calcular edad se va a almacenar en edad y luego sigue la ejecución. Y hay una llamada, otra llamada. Llamada al método imprimir. Cuando encuentra esta llamada al método imprimir, el control del programa salta, pero al método imprimir le mandamos un valor, edad. Este valor edad que recibió main lo manda al método imprimir. Entonces, cuando llega acá el control del programa, salta al método imprimir, que está por acá. Este método imprimir. Y el valor que le mandan, edad, el valor que tiene edad, lo viene a almacenar al parámetro formal del método imprimir, X. X recibe el valor que se le manda al método.
Ya, ese valor lo recibe X, la variable X. Hoy ya tiene un valor concreto y ese es el que va a utilizar en el cuerpo del método. ¿Qué es? Mostrarlo nada más. La edad de la persona es X años. Entonces finaliza el control del programa, finaliza aquí en el método imprimir y regresa a donde fue llamado. Acá, aquí se llamó. Entonces regresa acá y sigue ejecutándose el programa acá, en el mail. Y encuentra la sentencia console read, que es la que va a detener la ejecución del programa. Y ahí luego de eso va a terminar. Aquí termina. Se vio, jóvenes, cómo es que funciona la ejecución del programa modular en C#. ¿O hay alguna duda que debamos aclarar? Las variables, nombres válidos, identificadores válidos. Acá le di, no sé por qué le di los mismos nombres, realmente mejor ni le hubiera dado los mismos nombres, pero esta edad, esta variable edad es diferente a las otras edades que están por aquí, diferente a esta, y no sé a dónde hay más, solo ahí va. Pero, o sea, las variables locales a los métodos solo existen ahí. Este año solo existe acá. Que haya otra variable que se llame año en otro método, pues es diferente. Es diferente, ¿no? Quizá para que vean el amarre, la hilvanación que se va haciendo entre método y método, le dejé los mismos nombres, realmente, pero son variables diferentes. Son variables locales, solo tienen vida en el método en que existen. En los demás métodos, aunque se llame igual, no tienen valor, no existen. Estamos, Ingeniero, jóvenes. disculpe. Dime. Y el método imprimir se puede colocar, no importa si al inicio de los métodos o al final de los métodos. No, puede ir, es más, puede ir, les dije, los métodos pueden ir definidos adelante del mail o abajo del mail. ¿A dónde termina mi mail? Aquí, vea. Puedo poner aquí si quiero. Lo que no puedo hacer es anidarlos. Ahí va, imprimir. Abajo del mail. Pero solo ese método de imprimir, los demás métodos también se puede. Todo, cualquiera. Otro, si quiero me lo traigo para otro lado. O sea, no, el orden en que estén estos métodos es irrelevante. Lo que sí debemos de respetar es de que no podemos anidar uno dentro de otro. Aquí termina, en esta llave termina el imprimir. Entonces, afuera de él, siempre en la clase program, puedo definir el otro. Ahí está. Y no hay problema. O sea, el orden en que vayan los métodos no es relevante. Pueden ir antes del mail, que dije que es buena práctica de programación hacerlo. Algunos programadores así lo hacen y lo respetan, pero otros no. Y no hay problema. O sea, el entorno, el compilador no se molesta por eso. ¿Está claro, hijo? Muchas gracias. Sí, ¿Ya? gracias. Excelente, pues. ¿Alguna otra duda? No, la lectura, por ejemplo, era leer año de nacimiento, estaba en calcular edad acá. Este método, calcular edad, hace un llamado a leer año de nacimiento. Entonces, la diferencia es de que cuando se esté ejecutando este método y llegue a esta llamada, el control del programa va a saltar a leer al método leer año de nacimiento. ¿Me lo traje para dónde? Para arriba, aquí está. Entonces se viene para acá, lee el año de nacimiento y
retorne el valor este método. Esto retorna a donde se ha llamado, que es acá. Ya. Esa es la diferencia. Que no lo llamó May, sino que lo llamó otro método secundario, que es calcular edad. Dije, bien pude haber hecho depender este método de May, pero quise mostrárselos así para que ustedes vean que un método secundario puede llamar a sus métodos secundarios también. ¿Ya? Eso es para ilustrarlo. O sea, la solución esta es mía. Ustedes pueden hacer la de ustedes. Yo lo que estoy mostrando acá es el funcionamiento. O sea, lo quiero hacer de la manera más fácil. Pero yo bien pude haber definido mi diagrama top-down diferente. Solo de que del May dependieran los 3 módulos: leer año de nacimiento, calcular edad y el método imprimir. Pero yo lo dejé de que de May solo dependa calcular edad e imprimir, y que de calcular edad dependiera leer año de nacimiento, para que ustedes vean que se puede jugar de esa manera. ¿Estamos? Vaya, ¿alguna otra inquietud, alguna aclaración más que podamos hacer? O si no, pues lo ejecutamos. Bien, pues ejecutémoslo. ¿A dónde dije que iba a ser la primera acción ejecutable? Empezaba en May la ejecución, va. Aquí, llama a calcular edad. Se va a calcular edad acá, empieza a ejecutarse, y aquí llama a leer año de nacimiento. Leer año de nacimiento, empieza a ejecutarse y va el mensaje al usuario. Esto es lo primero que va a aparecer en el programa. Dijiste el año de nacimiento de la persona. Ya. Me interesa que quede claro cómo es que se ejecuta. ¿Cuál es la ruta que sigue? Les voy a compartir la salida. Y voy a modificar el tamaño de la ventana. Ahí está, miren, lo primero que se ejecuta es: digita el año de nacimiento de la persona. Hasta eso dije, el usuario debe digitar un valor. ¿Qué año les parece bien? 2002. ¿Cuánto? 2002. 2002. Ahí estamos. Digitamos 2002 y ejecutamos. Y ahí tenemos la salida. La edad de la persona es 19 años. En el año 2021. La edad de la persona es 19 años. Y ahí estuvo todo ya. Ahí estuvo todo. Ya me siento viejo. No, hombre. Con 19 años, bueno, es relativo, ¿va? Sos un bebé todavía. Para mí, ¿va? Para tu hermanito ya es de estar viejo, sí. Sí. O sea, pero estás empezando a vivir, hijo. No pensés en que ya estés viejo. Aprovechá esos años mozos. Aprovechen ustedes estos años de juventud, sáquenles todo lo que puedan sacarles. Ahorita tienen toda la energía para hacerlo. ¿Está claro, jóvenes, cómo se ejecuta esto? ¿Y cómo se programa? ¿Cómo se diseña? ¿O hay algo que debamos aclarar? Si no, pues pasamos a trabajar ya.